Juan capítulo 17, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ya hemos estado viendo a Cristo en el ejercicio de sus funciones aquí en la tierra, tanto como sacerdote que oficia, como siendo la víctima que es ofrecida para pagar el pecado de su pueblo. Hicimos un recorrido de su actividad sacerdotal, no solamente en la tierra, sino también en el cielo. Y hemos visto que Cristo, como sumo sacerdote, consuela y acude a socorrer a aquellos que son tentados. Que Cristo administra con autoridad los asuntos de la Iglesia. Que Cristo lleva a cabo la intercesión a favor de aquellos que salvó allí en el cielo. Y que Cristo garantiza el que nosotros seamos aceptados delante de Dios, que nuestra adoración sea aceptada delante de Dios y que nuestra vida sea aceptada delante de Dios. Así que la actividad de Cristo, al ser nombrado sumo sacerdote, implica, por el oficio que representa nuestro Señor, su papel de mediador, su papel de víctima y su oficio de intercesor. Todo es lo que conlleva el sacrificio, el sumo sacerdocio de Cristo. En Hebreos 7:25 leemos que puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Si estábamos haciendo hincapié en este oficio de Cristo, en esta labor intercesoria continua que lleva a cabo de forma permanente en los cielos. Este pasaje está dentro de una sección grande de la epístola, donde se desarrolla el tema de Cristo como sumo sacerdote, y en el capítulo 7 concretamente se quiere aclarar que Cristo es sacerdote según un orden superior al de Leví, que es de donde venían los sacerdotes. Recordaréis que de las 12 tribus de Israel, solamente una se dedicaba al sacerdocio, que era la tribu de Leví, que no entró a participar en el reparto de las tierras, sino que las tierras se repartieron, las tierras de Canaán, cuando tomaron posesión de ellas, se repartieron entre 11 tribus y quedó aparte de la tribu de Leví, que se tenía que dedicar al ministerio. Y el diezmo de las 11 tribus iba dedicada a la tribu de Leví, que por esa razón se quedó sin reparto de las tierras, para que sus hermanos les diesen el diezmo de todo lo que produjeran y ellos se pudieran dedicar al servicio del ministerio. Bien, pues ocurre, y es lo que nos está expresando el capítulo 7 de Hebreos, se quiere aclarar que Cristo es sacerdote según un orden superior al de la tribu de Leví, que eran los que estaban dedicados exclusivamente al ministerio. Y el orden al que Cristo corresponde es al de Melquisedec. Por eso hemos leído en la introducción los versículos iniciales del capítulo 7 de Hebreos, que nos habla allí de un rey sacerdote llamado Melquisedec, y que estaba en la ciudad histórica de Salem, que luego fue Jerusalén, y que era no solamente rey de justicia, sino también rey de paz. Y todo esto empieza a sonarnos como un antitipo de la persona de Cristo, que era realmente a quien estaban dirigidas las promesas. El escritor, desde luego, de la carta a los Hebreos llama la atención al hecho de que la dignidad de este sacerdote y rey debía ser notable. Y lo debía ser porque el patriarca Abraham reconoció el estatus que este hombre tenía, reconoció la posición de supremacía que Melquisedec tenía, y a pesar de que él era el padre de los creyentes y era la cabeza, era uno de los patriarcas de la nación de Israel, a Abraham le dio los diezmos de todo lo que poseía. Para los judíos esto tenía una importancia suprema, porque ellos entendían, como pueblo escogido, que eran los únicos dignos merecedores de todas las promesas y de los pactos de Dios. Pero olvidaban algunos hechos ocurridos en su propia historia, que demostraba de qué manera Dios también tuvo misericordia de otras personas que en un principio no estaban dentro de los límites que establecía el pueblo de Israel en cuanto a su descendencia de la carne. Y este era el caso de Melquisedec. Melquisedec no era pariente de Abraham, no era de la familia de Abraham, no tenía absolutamente nada que ver con Abraham, ni con la descendencia de Israel, del cual Abraham era el padre. Y aparece aquí un hombre cuya genealogía y cuyos antecedentes no se sabe de dónde vienen. Y sin embargo, es escogido por Dios como sumo sacerdote, cuyo oficio y cargo hace que el mismo Abraham, repetimos, reconozca su superioridad y ofrenda aquello que es de uso exclusivo de Dios, los diezmos.
un uso exclusivo para Dios. Abraham toma sus diezmos y los da a Melquisedec. Algo semejante experimentaron los israelitas cada vez que el Evangelio fue anunciado a un pueblo extranjero. El mismo Jonás se niega rotundamente a anunciar el Evangelio en la ciudad de Nínive por considerar que la salvación es exclusiva de los judíos. Nadie más que los judíos se puede salvar. Nadie más que los israelitas. Y Dios tiene que mostrar su misericordia, y así lo expresa a lo largo de las Escrituras, cuando uno tiene ojos para ver, y nos muestra que Él salva a quien quiere, como quiere y donde quiere. Porque el salvar es una prerrogativa de Dios. No está ligado a que se descienda físicamente de los lomos de Abraham, como nos dice la Escritura. Así que el hecho de que aquí aparezca este incidente con Abraham no es casual. No podemos olvidar de qué manera Abraham era la cabeza de la nación israelita, es nombrado expresamente en las Escrituras como el patriarca. Los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. Abraham es el padre de todos ellos, es quien recibe la promesa del pacto directamente de parte de Dios, y este mismo personaje, Abraham, con toda la importancia que tiene para el pueblo de Israel, puesto que es la cabeza, da el diezmo de todo lo que ha obtenido a alguien que no pertenece a Israel, ni que aparentemente está dentro del pueblo escogido. Esto implica que Abraham está reconociendo a otra autoridad que está por encima de él, y que viene de parte de Dios, y a la cual se somete con aquellos mandatos que son útiles para la extensión del reino de Dios, como son los diezmos y las ofrendas. Abraham diezma. ¿Por qué encontramos aquí esta referencia a la figura de Melquisedec? Vamos a ver un poco más acerca de quién era este hombre del cual nos dice la Escritura que recibió los diezmos de Abraham. Vamos a irnos para ello al capítulo 14 del libro de Génesis, y vamos a leer allí en qué contexto se está desarrollando este acontecimiento que luego el escritor a los hebreos utiliza para demostrar que Cristo es muy superior a la tribu de Leví y que Cristo realmente corresponde al sumo sacerdote que los israelitas espirituales estábamos esperando. Génesis capítulo 14, versículo 17. Génesis 14, 17. Cuando volvió Abraham de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. Así que encontramos aquí que un supuesto personaje que no estaba dentro del pueblo escogido bendijo al pueblo escogido, es decir, ejerció su papel de autoridad como sacerdote. Bendijo a Abraham diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es evidente que la historia que aquí se nos relata está en las Escrituras por alguna razón. Y esto es lo que coge el escritor a los hebreos y lo aplica a la persona de Cristo. Por lo tanto, vemos continuamente cómo los escritores del Nuevo Testamento, el Señor Jesús, los apóstoles y los otros escritores que participan en la elaboración de las Escrituras, continuamente nos remiten al Antiguo Testamento, nos sacan la enseñanza, la exponen y la aplican. Es decir, esta historia no queda aislada, sino que el escritor de los hebreos le encuentra rápidamente una aplicación para ponerla por encima y para explicarnos y exponernos todo lo que tiene que ver con el sumo sacerdocio de Cristo. No debemos olvidar que los destinatarios de esta carta son una iglesia compuesta por gentiles y judíos conversos, cuyas tradiciones y cuyas normas estaban tergiversando el sentido puro de la Escritura, y cuyos maestros les habían estado enseñando doctrinas de hombres en vez que tienen que ver con las ceremonias y todos los rituales judíos, en vez de la doctrina bíblica, algo que tristemente ha sucedido a lo largo de los siglos de la historia de la Iglesia. De qué manera los hombres perversos se infiltran entre los maestros de la Iglesia, pervierten las doctrinas, pervierten las Escrituras, y al final la Iglesia no sabe ni lo que cree. Pues esto es lo que está intentando corregir el escritor a los hebreos. Debemos recordar que la verdad del error se diferencia en los matices. Pequeños matices destruyen la verdad. Un poco de levadura leuda toda la masa.
Por lo tanto, tenemos que ser muy sensibles a lo que nos está diciendo la Escritura y enormemente críticos con la enseñanza que recibimos para saber si se ajusta a la Escritura y si esto compone una unidad con el resto de la estructura de la Escritura, porque tiene que mantener un cuerpo completo con la Escritura en general. Y esto es lo que está haciendo aquí el escritor a los Hebreos. Está argumentando la razón de por qué Cristo era sumo sacerdote sin necesidad de pertenecer a la tribu de Leví. ¿Por qué Cristo en Juan 17 está orando a su Padre como sumo sacerdote? ¿Por qué Cristo intercede por nosotros? ¿Por qué Cristo se tuvo que preparar para ser no solamente el que oficiaba el sacrificio, sino también la víctima? ¿Por qué Cristo tuvo que llevar a cabo todo este papel? A nosotros nos puede parecer insignificante el que se nos diga que Cristo es nuestro sumo sacerdote, porque lo tenemos más o menos asumido. Pero esto no queda claro visto desde la perspectiva de los judíos. ¿Cómo vamos a aceptar, pensaban ellos, a un sumo sacerdote sobre la casa de Dios si no viene de la línea genealógica de Leví, que es a quien Dios instituyó para que llevase a cabo el sacerdocio? Esto era un verdadero problema para argumentar a favor del sumo sacerdocio de Cristo. El sacrificio de Cristo, su papel intercesor, todo lo que Cristo hace en favor de su pueblo. Para estos judíos conversos era sumamente difícil aceptar la llegada de nuestro Señor como la llegada del Mesías. ¿Realmente este era el Mesías que estábamos esperando? ¿Realmente apuntaban las profecías hacia la figura de Cristo? Si es nuestro sumo sacerdote, ¿por qué razón no viene de la tribu de Leví, que es a quien se le dieron los encargos para llevar a cabo este oficio de sacerdocio? Las doctrinas humanas en general habían puesto pesadas cargas sobre los que guardaban la religión. El Señor dice en Mateo 23:2, porque atan los fariseos con toda su parafernalia y con todas sus doctrinas de hombres. El Señor dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Con lo cual, con todas las doctrinas de hombres, la verdad es que se oculta completamente la luz del Evangelio que está en Cristo. La idea que los judíos tenían acerca del Mesías estaba completamente politizada. Años de cautiverio tras cautiverio, desde que el reino se dividió, Babilonia, Persia, ahora los romanos que los tenían sometidos, todas estas situaciones ejercían un yugo permanente sobre Israel. Y desde luego no hay nada peor que le pueda ocurrir a alguien que politice absolutamente todo lo que está a su alrededor. Esto nos pasa cuando vemos a los nacionalismos, que absolutamente todo lo que puedes decir se politiza. Y lejos de interpretar correctamente las profecías que hablaban sobre el Mesías, que hablaban sobre su llegada a este mundo para salvar del pecado al hombre, los acontecimientos históricos y políticos en los que se veían envueltos les hacían interpretar erróneamente la llegada de Cristo, porque ponían su perspectiva nacionalista por encima de lo que la Escritura les estaba enseñando. Solo un grupo reducido de personas entendió la enseñanza de los profetas, pero la gran mayoría, a manos de maestros falsos, pervirtieron por completo estas enseñanzas y quisieron ver una respuesta con la llegada del Mesías a sus necesidades políticas y nacionalistas. Esto era debido a su idea preconcebida de cómo tenía que ser el Mesías y a cómo estaban interpretando la realidad en la que vivían. Si esto lo pasamos a todo el tema escatológico que estamos estudiando en estos días y que nos estaba exponiendo Antonio, veremos de qué manera el hombre, cuando coge las Escrituras, la interpreta de acuerdo a lo que está pasando en sus días y quiere ver en sus días cómo se aplican todas estas cosas. Pero esto es un error garrafal. No podemos acercarnos a las Escrituras desde el momento histórico en el que vivimos para reinterpretar las profecías. Pero esto es lo que les estaba pasando a los judíos. Presuponían que el Mesías debía llegar para liberarles del yugo romano, que tendría una intencionalidad nacionalista, que pondría su capital en Jerusalén y que sometería a todos sus enemigos, especialmente a los romanos, debajo de sus pies. Esto era lo que tenían en la cabeza, estas eran sus perspectivas. Dedujeron erróneamente que por tanto debía venir de la tribu de Leví, que era de donde provenían los sacerdotes, y esperaban también un rey sacerdote que dirigiese al pueblo, porque habitualmente estos dos oficios estaban ligados en las religiones paganas. Su sorpresa fue mayúscula cuando se les estaba predicando acerca de este Mesías, que nada tiene que ver con las ideas preconcebidas que ellos tenían en su mente. ¿Cómo era posible que Jesucristo realizase estas labores de sacerdote si no venía de la tribu de Leví?
porque los de la tribu de Leví eran los únicos autorizados para hacer los servicios del ministerio. Y es de allí de donde ellos esperaban al libertador, de la tribu de Leví. Recordaréis que cuando el arca del pacto está a punto de caerse del carro que lleva David, una persona, Uza, pone la mano para detener el arca y que no se caiga, y automáticamente muere. El arca estaba siendo trasladada por personas que no eran de la tribu de Leví, que no estaban en el ministerio, por lo tanto Dios castiga todo ese tipo de cosas. Y ellos, reinterpretando todo esto, entendían que de la misma manera, para que Cristo fuese el sumo sacerdote, tenía que venir también de la tribu de Leví. Todo esto lo digo porque es bastante familiar a lo que ocurre en nuestros días, porque de la misma manera que los judíos de la época del Señor estaban actuando respecto a las profecías, imponiendo sus prejuicios por encima de la palabra de Dios, hoy nos encontramos a toda la farándula del mundo evangélico que tuercen las Escrituras para enseñar otra cosa muy distinta acerca de la segunda venida de Cristo y todo lo que nos exponen las Escrituras respecto a la llegada de Cristo en su segunda venida a este mundo. Aunque en la primera venida pasó desapercibido, dice la Escritura que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, esto no ocurrirá en su segunda venida, porque el impacto de su regreso será notorio a todos los pueblos, naciones y lenguas. Nadie quedará sin ver lo que está ocurriendo en la segunda venida de Cristo. Y todos reconocerán la llegada de Cristo porque será un evento que marca el final del mundo, tal y como enseñan las Escrituras. Estos hebreos estaban inquietos por la importancia que los apóstoles estaban dándole a la persona de Cristo. No era descendiente de la línea genealógica de Leví, y por lo tanto el escritor, a los hebreos, les tiene que remitir a Melquisedec, como tipo de la figura de Cristo. Y el ejemplo que les pone es tan evidente que no deja lugar a dudas. Melquisedec no provenía de la tribu de Leví. Entre otras cosas porque Leví todavía no había nacido. Pero es que tampoco se le encuentra ningún ascendiente ni descendiente por el que Melquisedec pueda recibir el sacerdocio. Los de la tribu de Leví recibían el sacerdocio porque moría el padre, se quedaba en el hijo, moría el hijo, se quedaba en el otro hijo, y así sucesivamente. Pero en el caso de Melquisedec no viene de línea genealógica. Aparece de pronto, aparece de repente. Por esa razón las Escrituras nos dicen sin padre, sin madre, sin genealogía, lo cual no quiere decir que nació por generación espontánea y que de pronto estaba allí. No. Lo que nos está diciendo es que no provenía de un linaje sacerdotal, que no le había sido dado el oficio porque su padre tenía el oficio y él entonces tomó el oficio porque se lo traspasó su padre, como si ocurría en la tribu de Leví, sino que aparece Melquisedec por un llamado explícito de Dios, que es quien establece en el oficio a aquellos a quienes Él llama. Por eso nos tenemos que preguntar, ¿quién ha instituido a Melquisedec para que tome posesión de este oficio? Porque solamente hay uno que puede instituir de esta manera, y el único que puede instituir es Dios. Juró el Señor y no se arrepentirá. Está el escritor a los Hebreos tomando citas del Antiguo Testamento. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y como Melquisedec no necesitó venir de una línea genealógica para ser sumo sacerdote, así Cristo también no necesita venir de la tribu de Leví para responder a su oficio de sumo sacerdote. Las referencias históricas que se dan en este personaje tampoco pueden pasarnos inadvertidas. Se nos dice que era rey de Salem. En la época en la que Abraham se encuentra con Melquisedec, esta ciudad está dentro del territorio de Canaán. Es una ciudad idólatra metida en todo el contexto de Canaán, donde habitaban 7 naciones, que todas eran idólatras. Y allí Dios se muestra, por una parte, a Abraham, haciéndole padre de los creyentes y diciéndole que le daría toda aquella tierra en heredad para que la disfrutaran sus hijos, y por otra también se muestra a este hombre que ejerce el oficio divino del sacerdocio y que es rey de Salem. Por lo tanto, en él confluyen dos cosas, que es rey y que es sacerdote. Salem, años después, será llamada Jerusalén, lo que conocemos hoy como Jerusalén. Jerusalén es ciudad de la paz, la cual va a ser conquistada por medio de David y es donde establecerá el reino, la capital del reino israelita. Allí es donde se construirá el templo. Allí será donde morirá el Mesías. Fue allí donde Abraham sacrificó
Llevó a Isaac para el sacrificio y fue allí donde encontró un sustituto en el cordero para el sacrificio. Todo esto ocurrió allí, en Jerusalén. ¿Por qué a Jesús se le considera, por tanto, sumo sacerdote? Esa era la pregunta que había en el corazón de los judíos, que habían visto cómo este hombre moría crucificado, cómo era acusado de sedición, pero también comprobaron de qué manera ocurrieron señales en el cielo tan anormales que aquello debía tener otra explicación. Porque hubo señales portentosas en el Evangelio de Mateo capítulo 27, a partir del versículo 51, se nos dice que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos. El velo del templo no era un tejido muy suave que uno lo puede romper con dos dedos. Era una cortina labrada formidablemente y gruesa. Por lo tanto, aquello no se partía así como así. Pero aquí vemos cómo el velo se rasgó en dos de arriba a abajo. Lo normal es que se rasgue de abajo a arriba porque abajo es por donde entran las personas y del uso puede entenderse que se rasgue, pero no, se rasgó al revés, evidenciando que era Dios quien estaba rasgando el velo para permitir a los creyentes entrar al lugar santísimo donde antes solamente podía entrar el sumo sacerdote. La tierra tembló, nos dice la Escritura, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Por tanto hubo señales y prodigios portentosos que no dejaban lugar a dudas del papel con el que Cristo vino a este mundo. El escritor explica a los creyentes de qué manera no fue necesario que Melquisedec viniera de una casta sacerdotal para ser sumo sacerdote. Y no era necesario porque fue Dios quien lo había constituido sumo sacerdote. No necesitaba venir de un padre sumo sacerdote para ser el hijo sumo sacerdote a la muerte del padre, sino que Dios lo constituyó con este oficio. Y esto era igual que lo que había ocurrido con Cristo, de quien las profecías hablaban continuamente, diciendo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es decir, no te hace falta venir de la línea genealógica de Leví para cumplir el oficio sacerdotal. Y mientras que los otros sacerdotes se mueren y tienen que dar paso a sus hijos, en el caso de Cristo, la muerte no le afecta, porque vive para siempre. Es un orden establecido por la palabra de Dios y no por la ley de los hombres. Melquisedec, rey de Salem, título que también recibe nuestro Señor, rey de paz. ¿No es Cristo nuestro rey de paz? ¿No es nuestro príncipe de paz? En numerosas ocasiones en la Escritura se nos habla de Jerusalén. Lejos de ser la capital de un estado, Jerusalén es el símbolo de la iglesia redimida. La iglesia, cuando todos estemos en nuestra Jerusalén celestial, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 2, nos dice allí Juan, que vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí nos imaja la Escritura como la esposa de Cristo, a la iglesia. Está hablando de Jerusalén celestial. El rey de la iglesia es Cristo. Así que Melquisedec fue conectado con esta Jerusalén celestial mucho antes de que la ley ceremonial fuese dada. Moisés todavía no se había impartido todo lo que los ritos ceremoniales iban a hacer respecto a las sombras en cuanto a Cristo. Pero vemos cómo actúa en total consonancia con lo que su cargo y su oficio requieren de él. Tal y como posteriormente harían los hijos de Leví, que serían los oficiales del sacerdocio y por quien la línea del sacerdocio sería continuamente traspasada de padres a hijos para cumplir así con este oficio sacerdotal. En el capítulo 21, versículo 5 del Deuteronomio, encontramos esta enseñanza que nos dice, vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová. Pero nos encontramos que Abraham recibe la bendición de Melquisedec, que no tenía nada que ver con Leví. Y lo que está haciendo el escritor es decirnos, Cristo es el que también puede impartir la bendición. Cristo es nuestro real y auténtico sumo sacerdote. Los creyentes vamos a poder recibir la bendición de parte de Cristo, porque Él está en los cielos ahora intercediendo continuamente por nosotros, está ejerciendo su papel de sumo sacerdote, está preocupándose, tiene la carga y tiene la atención para prestar toda la ayuda y el socorro al pueblo de Dios.
Así que vemos como Melquisedec era un tipo de Cristo, y como Cristo era la manifestación completa de aquel Melquisedec a quien Dios llamó en los tiempos de Abraham. Así que vemos como Abraham viene de un mundo pagano y fue llamado por Dios para ser su pueblo. Nosotros venimos de un mundo pagano y hemos sido llamados por Dios para ser su pueblo. Melquisedec fue llamado expresamente por Dios para ejercer el sacerdocio y llegó a ser el intermediario entre Abraham y Dios. Porque Melquisedec recibe los diezmos y Melquisedec bendice a Abraham. Está haciendo un papel de sumo sacerdote. De la misma manera, él fue el tipo de lo que Cristo hace con respecto a los descendientes de Abraham, el padre de los creyentes, nosotros, que recibimos también las bendiciones de nuestro padre Abraham. Pero a diferencia de Melquisedec, Cristo ejerce un sacerdocio inmutable porque Melquisedec se murió. El asunto es, lo que establece la Escritura, es que Cristo ejerce un sacerdocio inmutable. Actúa como intermediario de Dios, actúa como intermediario de los hombres delante de Dios. Intercede por nosotros delante de Dios. Y nos presenta ante Dios a través de su sacrificio expiatorio. Todo esto es el gran despliegue que Cristo hace en su papel de sumo sacerdote. Como decíamos, siglos después de este encuentro con Melquisedec, David va a conquistar la ciudad de David, la ciudad de Jerusalén. Y fijaos lo que dice en el Salmo 110, si me queréis acompañar. Va a aclamar todo lo que Dios ha hecho en este Salmo, Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es el cumplimiento fiel de las promesas dadas a Cristo. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Aquí vienen las palabras que toma el profeta, el apóstol, para escribir a los hebreos, del Salmo y de Génesis. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Está hablando de la grandeza de Cristo y de todo lo que vendría con él. Claro que tomando este salmo e interpretándolo desde la perspectiva nacionalista judía, quiere decir otras cosas distintas. Pero Cristo vino para salvar del pecado y del dominio del pecado al hombre, no para salvarlo del yugo romano, no. Vino para salvar, para redimirnos del yugo del pecado. Y este breve matiz, por eso decía que la verdad de la mentira se diferencia en los matices, este breve matiz hizo que los judíos no pudieran ver la hermosura del rey que vino a traerles el Evangelio. Este sacerdote eterno del Dios Altísimo vendría a través del linaje real de David. Ahí sí que vendría de la tribu de David, que era la tribu de Judá. Y hacía eco de las palabras proféticas de Jacob. Vámonos a Génesis capítulo 49 y vamos a leer allí el versículo 8, donde se nos está exponiendo una profecía. Génesis 49, 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Pero fijaos siempre cómo si interpretamos esto desde la perspectiva nacionalista, vamos a entender una cosa, y si lo interpretamos como tenemos que interpretarlo en el contexto de las Escrituras, vamos a entender otra. Versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. No será quitado el cetro. ¿De quién nos está hablando? De la persona de Cristo. Un rey que vive y permanece para siempre. De Judá, por tanto, vendría el libertador, vendría Cristo. La brusca puesta en escena de este personaje, de Melquisedec, y su repentina desaparición, porque aparece y desaparece de repente, nos muestra también, por antítesis, el sacerdocio eterno de Cristo. Un sacerdocio muy superior y perfecto al de Aarón, ya que todos aquellos sacerdotes, como sabemos, murieron y no pudieron permanecer en el oficio. Pero Cristo venció la muerte, resucitando,
y manifestando su poder a su pueblo, garantizándonos la redención por medio de su sacrificio expiatorio y viviendo continuamente para interceder por nosotros. Los adjetivos que califican a este hombre también son directamente dirigidos a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Se le llama Rey de Justicia y Rey de Paz. De la descendencia de David iba a salir este Rey que dominaría por siempre. Vámonos al Salmo 72 y vamos a ver de la misma manera cómo confluyen todas las escrituras en el Rey que estaban esperando los judíos, pero que vino a reinar sobre su pueblo, el Israel espiritual. Salmo 72, versículo 7. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Cristo en su segunda venida someterá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. No tendrá misericordia de sus enemigos, por mucho que nos digan otro tipo de corrientes cristianas que al final de cuentas, como Dios es muy bueno, pues perdonará a todo el mundo y aquí no ha pasado nada. Pues no es esta la enseñanza que encontramos en las Escrituras. ¿Cuál es la justicia que Cristo imparte? Su justicia va directamente hacia su pueblo. El sumo sacerdote se sacrifica, se ofrece como sacrificio para aplacar la ira de Dios, para que la justicia de Dios no caiga sobre nosotros, sino sobre Él. Por eso es Cristo justicia nuestra. Él absorbe toda la maldición de la ley. Él absorbe sobre sí, en su sacrificio, todo lo que nosotros teníamos, todo lo que la ley tenía en contra de nosotros, todas nuestras deudas delante de la ley. Y por esa razón podemos presentarnos nosotros delante de Dios. Isaías capítulo 9 nos está hablando precisamente de esto, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, y el celo de Jehová de los ejércitos hará todo esto. Por lo tanto vemos cómo a lo largo de las Escrituras se va preparando todo el camino, se va anunciando la llegada del Mesías, que no solamente será rey, sino también sumo sacerdote, y también será profeta. Se le llama Rey de Paz por la justicia que él llevaría a cabo en el corazón del pecador. El Rey de Paz. Es la paz que tranquiliza la conciencia. Es la paz que concilia dos límites opuestos. El hombre pecador, digno merecedor de la condenación eterna, y el Dios 3 veces santo. ¿Cómo se concilian estos dos extremos? A través del mediador, el pacificador. Él es nuestra paz, que permitió que nosotros que estábamos lejos fuéramos hechos cercanos, que nosotros que no teníamos entrada en el reino de los cielos fuésemos admitidos al reino de los cielos. Por lo tanto, en su papel de rey también está incluido su papel de sumo sacerdote, de mediador. Dice el capítulo 12 del libro de Isaías, el 11, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Y le hará entender diligentemente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Por lo tanto, vamos viendo el ropaje que también estudiábamos en Apocalipsis capítulo 1, el ropaje de Cristo, ceñido de la justicia. Ese es su ropaje, la justicia, la santidad. Desde las distancias que nos dan los años de historia que han transcurrido desde la venida de Cristo y desde que todos estos acontecimientos se dieron, no tenemos muchos problemas en ver de qué manera las profecías se cumplieron en la persona de Cristo. Pero ¿qué pensaban la gente contemporánea que vivía en los tiempos del Señor? Porque ellos esperaban otra cosa, por su mentalidad nacionalista judía. Las profecías, por ejemplo, de Zacarías capítulo 9, versículo 9, hablaban claramente de un hecho que se consumaría.
no como los judíos tenían en su mente con sus prejuicios, no como un libertador que vendría en su caballo blanco victorioso seguido de una multitud ingente de soldados para arrasar al imperio romano y someterlo bajo sus pies, sino que Zacarías 9:9 nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Y uno, si se queda aquí, con la mentalidad judía, estaría esperando: aquí viene para arrasar y librarnos de nuestros enemigos que nos tienen sometidos. Y sigue diciendo Zacarías: humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. ¿No fue así como Cristo entró en Jerusalén? ¿En un pollino? Jerusalén, 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 Jerusalén. ¿Qué es lo que hacía Jerusalén? Matar a los profetas y perseguir a los que les hablaban de la liberación del pecado. De manera que a la iglesia de los hebreos el escritor les está dando argumentos válidos que prueben de qué manera aquel que había sido ejecutado en la cruz era realmente el Hijo de Dios. El Mesías anunciado por los profetas, el Cordero que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero que había sido presentado en estos posteros tiempos por amor a nosotros. El hecho, por tanto, de que aparezca Melquisedec sin antecedentes de ningún tipo y que desaparezca tan misteriosamente nos muestra de qué manera Dios llama a los hombres pecadores para oficios santos. No porque nuestro padre haya sido cristiano, yo soy cristiano. No porque yo sea cristiano, mi hijo o mi padre van a ser cristianos, sino que es la palabra de Dios la que llama por medio de su Espíritu, y el Espíritu es quien santifica. Es una obra de Dios. Dios llamó a Melquisedec en un entorno hostil e idólatra y le hizo sacerdote. Pero de la misma manera Dios llamó a Abraham, estando en Ur de los Caldeos, un territorio hostil y pagano e idólatra, y lo trajo a la salvación. Pero es que lo mismo pasa contigo, y lo mismo pasó conmigo, y lo mismo pasa a todos aquellos a quienes Dios, en su misericordia y en su voluntad eterna, llama a la salvación. Obró llamando a Melquisedec, obró llamando a Abraham, y obra llamando a cada pecador que, tras el anuncio del Evangelio y con la espada del Espíritu, es tocado para que venga la salvación. Así que vemos cómo este antitipo de Melquisedec nos habla de Cristo, llamado y establecido por Dios para cumplir un oficio que nos es imprescindible para que podamos presentarnos delante de Dios, porque Él nos presenta en su nombre. De manera que, como nos presenta en su nombre, nosotros podemos entrar al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. No vamos en nuestro nombre, no vamos por lo que somos, vamos en el nombre de Cristo, por los méritos de Cristo, por el sacrificio de Cristo y porque Cristo intercede continuamente por nosotros. Es un oficio que va desde la eternidad y hasta la eternidad. Y por lo tanto confirma la oración continua que este capítulo 17 de Juan vemos cuando el Señor está elevando al trono de la gracia esta oración en representación de su pueblo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Por nosotros está orando Cristo, por ti, por mí, elevando y presentando nuestra situación, nuestras aflicciones, nuestras cargas, nuestros pecados delante de su Padre, justificándonos y dándonos continuamente de su aliento y de su consuelo para que podamos resistir en el día malo.